Vamos a dar la bienvenida ahora sí a José Basagoiti. Bienvenido, José, fundador y CEO de Trading Pro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer, Javier. Fenomenal, pues como siempre, de viernes, buen día, semana intensa, hemos vivido un poquito de todo y desde luego creo que no quedan datos macroeconómicos casi por exprimir porque hemos tenido de todo durante la semana. Interesante el comportamiento de las bolsas. José, se ha comportado, hemos visto un poco que la confianza del consumidor en Estados Unidos fue mejor de lo esperado el pasado martes y vemos un poco que hay quizá un exceso de complacencia, ¿no? ¿Por qué te parece que hay tantas albricias y tanta alegría dentro del mercado estadounidense que realmente estamos viendo que los datos no son tan buenos como para tener esa confianza, ¿no? No, lo hemos comentado muchas veces. Los datos macros se están deteriorando en Estados Unidos. De hecho, bueno, ahora hablaremos un poquito, si quieres, de los PMI regionales que están saliendo catastróficos, ¿no? El último, el de Michigan manufacturero, que sale ya no en zona de contracción, sino de depresión, diría yo, ¿no? Y ya vimos como, por ejemplo, en Filadelfia y Nueva York, más de lo mismo. Es decir, estos son indicadores adelantados al ciclo que empiezan a mostrar problemas, ¿no? Esto se ha confirmado también con esa dinámica, mala dinámica del PIB. Por lo tanto, hombre, esa economía de ricitos de oro que nos intentaban vender, creo que ya nadie se la cree, ¿no? No quiero ser catastrofista, ni mucho menos, porque de momento es verdad que Estados Unidos ha aguantado muy bien este ciclo tan complicado, pero desde luego parece que empezamos a llegar a ese famoso landing. Veremos si será más soft o más hard. Esperemos, desde luego, que sea suave, evidentemente, pero no podemos descartar ni mucho menos que tras las elecciones llegue esa esperación. Yo he hecho mi tesis de inversión, pues estoy largo ahora mismo en el mercado de bonos, sobre todo en la parte larga de la curva, y estoy rotando a mercados emergentes, sobre todo China, y quitando un poco de ponderación a mi inversión en Estados Unidos, porque, repito, se ha sostenido, creo que de forma bastante interesante, o se ha atrasado, mejor dicho, la recesión. Sabíamos que pesaban mucho las elecciones presidenciales, ha habido muchísimo gasto público, esto pues ha compensado, entre comillas, ese shock negativo de crédito y pues ese cierre del grifo que hemos visto en el sector bancario y, como tú comentas, pues esa caída que estamos viendo ya en el consumo, se ha visto, por ejemplo, hoy en el dato del PCE, pues todo eso se ha ido atrasando, pero desde luego no esconde los problemas. Yo estaba colgando, de hecho, en mis redes sociales ahora mismo, que estamos en un entorno ahora mismo prácticamente histórico de tipos reales positivos en este siglo, y evidentemente son zonas de recesión. Es que yo lo comentaba ayer aquí en negocios y lo vuelvo a repetir hoy. No podemos pensar que este ciclo de normalización en una economía tan endeudada no va a tener efecto. Otra cosa es que no lo haya tenido por lo que hemos comentado, ¿no? Los amortiguadores sociales, este tremendo gasto público, pero desde luego atrasar el ciclo no implica eliminarlo, ¿no? Entonces yo sigo teniendo pues esa idea de que veremos problemas, y no me gusta hablar de recesión porque parece una palabra prohibida, pero desde luego sí que me atrevería prácticamente a asegurar un estancamiento muy fuerte que llegará a finales de este año y a principios y durante todo el año 2025, también con los muros de vencimiento, y por eso esa rotación que he comentado en mi portfolio de inversión. Pues me interesa que ahondemos un poquito más en los bonos. Dime qué perspectiva tienes, cuéntame un poco, porque efectivamente, como bien dices, el mercado de bonos se está moviendo muchísimo. Sí, de hecho, esta semana tuvimos dos subastas, ¿verdad? El martes y el miércoles, a 2 y a 7 años, si no me equivoco, y no fueron buenas. Estados Unidos le está costando financiarse. No olvidemos que, para que nos pongamos un poco en contexto, tenemos sobre todo 4 grandes agentes que pueden comprar o que pueden los bonos de Estados Unidos y que pueden financiar al gobierno, ¿no? Uno es la Reserva Federal, que ahora mismo no está comprando porque está en proceso de QT, Quantitative Tightening, es decir, de reducción de balance, ¿no? Y este es uno de los principales players de todo esto. Acreedores extranjeros que estamos en ese periodo, entre comillas, de desdolarización, bueno, que no están acudiendo, no están comprando tanto también por ese encarecimiento del dólar. Esto es muy sencillo. Cuando el dólar está muy caro, los acreedores extranjeros no suelen acudir. Cuando el dólar está muy barato, los acreedores extranjeros sí suelen acudir a financiar al gobierno. Por lo tanto, tenemos dos principales agentes, Reserva Federal y acreedores extranjeros, que ahora mismo no están acudiendo. Por lo tanto, el déficit ahora mismo de Estados Unidos lo tiene que absorber hogares y el sector doméstico bancario, ¿verdad? El sector doméstico bancario, evidentemente, a pesar de los favores que le hace el gobierno, sabemos que, por ejemplo, a los bonos le han quitado los ratios de apalancamiento, pero evidentemente es mucho déficit para absorberlo. Y por eso estamos viendo ciertas complicaciones, o hasta ahora hemos visto ciertas complicaciones, o tensión, mejor dicho, en el mercado de bonos, que nos han tenido en esa TIR, en el soberano a 10 años, de en torno al 4,5, 5%, ¿verdad? Pero ahora
está cambiando un poco la película, porque es muy probable que vamos a políticas de QE o QE escondido, como lo queráis ver, que si baja el dólar, también empiezan a acudir de nuevo a acreedores extranjeros y, sobre todo, que esa parte larga de la curva empiece ya a descontar menor crecimiento y menor inflación a largo plazo, ¿no? No olvidemos que los tipos de interés no es otra cosa a largo plazo que el descuento de las expectativas de crecimiento e interés. Por lo tanto, si tenemos todos esos factores, yo espero una gran caída del rendimiento de aquí a 3 años, de aquí a 4 años, 3, 4 años, por lo tanto, subidas del precio del bono. Y por eso estoy colocado ahora mismo bueno, hay un ETF muy famoso que es el TLT, que es un ETF que es una cesta de bonos de largo plazo en Estados Unidos. Creo que ahora vamos, no hemos tenido una situación tan interesante en muchas décadas para estar largos en bonos. Y insisto, ese ciclo es el que espero. Y además no olvidemos que ahora mismo Estados Unidos tiene un ratio de deuda sobre PIB del 120% aproximadamente. Arriba abajo va cambiando. Estados Unidos no puede mantener un régimen de tipos altos, no puede, ¿no? Entonces ya sabemos que realmente tienen cierto control a través de la Reserva Federal, a través del Tesoro, de más o menos manipular el mercado de capitales. Yo creo que la oportunidad es muy buena, no es un consejo de inversión ni mucho menos, pero el mercado de bonos ha estado muy deprimido en los últimos 30 años, ha sido una tendencia alcista en precio, tendencia bajista en rendimientos, y por fin se nos abre un ala desde mi punto de vista, de ventana de oportunidad, ¿no? De ventana de inversión, que desde luego yo creo que tenemos que aprovechar, porque volveremos de nuevo en próximas décadas a entornos de represión financiera. Este sistema de deuda solo funciona con tipos cercanos a cero, entonces no creo que tengamos tantas oportunidades tan buenas como la que tenemos ahora mismo, año 2000, bueno, este principio de la década 2000, de 2020-2025, este entorno de ciclo creo que es muy, muy favorable, insisto, para los inversores ahora mismo en bonos. Yo, como digo, pongo en otras de las ideas y ahí estamos puestos, Javier. Vale, pues fenomenal. Veo el TLT justamente cotizando en 90,32. Fíjate, de haber cotizado en concreto en febrero del 2020 en 179,83, con lo cual la caída es espectacular. Como bien dices, en el momento, pues no consigo encontrar hacia atrás un momento donde estuviera justamente aquí, mira, en febrero de 2011 teníamos el TLT en el mismo precio de ahora. Por tanto, estamos hablando de 13 años de diferencia en los que no ha habido una oportunidad como ahora. Recordemos que en 2011 todavía estábamos recuperándonos de esa crisis del 2008. Desde luego, complicado. Me interesa que me comentes un poco también toda la parte del PIB de Estados Unidos, porque estamos hablando justamente de los bonos, de cómo se está comportando la economía estadounidense, de esa confianza o desconfianza por parte de los inversores extranjeros en el dólar y que, por tanto, lógicamente, invierten más o menos en el mercado de bonos soberanos. Sabemos que además Asia, que si te parece lo podemos comentar, está deshaciéndose de muchísimos de los bonos soberanos que tiene Estados Unidos, un poco huyendo de esa presión del dólar, pero sin embargo vemos que en toda esta situación el crecimiento de Estados Unidos empieza a marcar una tendencia fuertemente bajista. Pasamos de un 5 y pico a un 1,6 y a un 1,3. Sí, es que yo digo que es normal. Es que a mí me estaba sorprendiendo muchísimo cómo estaba aguantando este ciclo Estados Unidos. No olvidemos que Europa lleva en esa situación de esclerotización económica durante prácticamente 6, 7 trimestres, ¿no? Con los principales países europeos, Alemania, Italia, Francia, pues en un estado de mucha enfermedad, ¿no? Y es normal, como digo, en economías, o sea, que este ciclo de endurecimiento monetario para combatir la inflación, pues tenga o implique causas económicas duras. Es normal, es lo ortodoxo, lo raro es lo bien que había aguantado Estados Unidos, ¿no? Evidentemente se está deteriorando mucho el PIB, ya creo que no se puede esconder, muchas personas hablaban que era un bache, una cosa más estacional, pero desde mi punto de vista la dinámica es clara. Si nosotros vemos los últimos trimestres, como cuentas, Javier, sobre todo vemos los máximos decrecientes y una pendiente pues muy desfavorable, que va a llegar justo a las elecciones de Estados Unidos pues con una situación de semiestanflación. Repito que esta es una palabra que se ha utilizado mucho, creo que de forma errónea, porque Europa ha estado navegando en una estanflación, esto es innegable, pero Estados Unidos no. Pero parece que empieza a acercarse pues a lo que ya estamos viviendo en Europa, que es pues un ciclo muy desagradable, donde no se crece, los salarios reales se congelan, por no decir que incluso decrecen, y donde además el desempleo va subiendo, donde van quebrando empresas, típica
fase de recesión dentro del clásico ciclo económico, y Estados Unidos pues empieza a acercar. No os tiene que extrañar, ¿no? Es economía pura. Se ha atrasado mucho. Yo, de hecho, me equivoqué con el timing. Yo y muchos analistas, ¿verdad?, que esperábamos que incluso Estados Unidos no llegara, no pudiese aguantar hasta las elecciones presidenciales sin entrar en recesión o en una desaceleración fuerte. Lo ha hecho y olé, hay que reconocerlo, y los que nos equivocamos lo decimos sin ningún tipo de problema, pero no quiere decir que no va a llegar, ¿no? Y como dices, los datos económicos, tanto los adelantados como el PIB, que es un dato muy atrasado, a mí nunca me gusta para analizar el ciclo, pero por ejemplo, si los PMIs, antes he comentado esos regionales, que es que choca mucho, ¿no? Sobre todo porque tuvimos el PMI Composite y servicios muy fuerte, creo que hace 3 semanas lo conocimos, y hoy los regionales en Chicago, el manufacturero, salen en los entornos de 34, que ya no es recesión, sino depresión. Está la cosa deteriorándose, es innegable. Se puede hacer maquillaje estadístico con el mercado laboral, pero desde luego también se está enfriando, y son clásicos signos de que pues estamos llegando a donde hay que llegar, donde la ortodoxia nos dice que tendría que estar Estados Unidos, que es un ciclo de desaceleración después de la fuerte burbuja económica y sobrecalentamiento que habíamos tenido, ¿no? Y comentabas un poco lo de Asia. Yo particularmente, ya lo he comentado, me mantengo invertido en Estados Unidos porque tengo ciertas estrategias pasivas siempre, pero sí que he rotado parte a China. Comentamos, que creo que fue con Rodrigo la semana pasada, y también con Álvaro cuando estuvimos con mi hermano en plató, que nosotros teníamos ahora mismo una inversión muy fuerte en China, y yo la mantengo. Creo que el ciclo está pagando su particular 2008. Están apostando ahora mucho por el sector tecnológico, por eso Estados Unidos está entrando en esa guerra arancelaria, pero desde mi punto de vista, tanto por política fiscal como monetaria, creo que los mercados chinos, mercados de valores, ahora mismo son muy interesantes. Tardará en estallar porque los procesos de acumulación son lentos. Como digo, nunca se pasa del pánico a la euforia de un día para otro. Los procesos de suelo tardan en fraguarse. Estamos, creo, desde mi punto de vista, en una fase técnica de acumulación, por lo tanto, perfecto para construir posición. Cuidado, yo estoy comentando alguna parte de mi portfolio después de mi análisis. Cada uno debería, evidentemente, hacer su tesis, sus estudios, y ya rotar como tengan que rotar, ¿no? Y a la hora de la desdolarización, para acabar ya el último punto que contabas, cuidado, esto lo hemos comentado también muchísimas veces porque creo que hay mucha desinformación en todo este asunto. Los países ahora mismo, los acreedores extranjeros, Japón, China, Arabia Saudí, por ejemplo, sí, están vendiendo treasuries, eso es verdad, están comprando mucho oro, pero la venta de treasuries no es porque se quieran salir del mundo dólar, es porque están comprando plazos. Es decir, están vendiendo activos de largo plazo, activos ilíquidos, para comprar dólares a la vista. ¿Por qué? Porque necesitan, en este caso, para todo su sector doméstico. No olvidemos que muchas empresas, por ejemplo, chinas o que tienen, o en Asia, que tienen monedas locales, para financiarse necesitan hacerlo en dólares, porque si no, nadie les va a financiar, ¿no? Entonces, necesitan emitir deuda en dólares y refinanciar esa deuda en dólares. Por lo tanto, hay una escasez tremenda mismo en dólares en muchos países emergentes, y lo que están haciendo estos países es vender sus treasuries para adquirir dólares, porque lo necesita su sector, ¿verdad? Entonces, no es que se estén queriendo desdolarizar, es que están teniendo que desdolarizarse. Pero una vez pasa esta coyuntura, lo más normal es que vuelvan a adquirir treasuries dólares a plazo como parte de sus reservas, que lo acompañarán con el oro. De hecho, hoy decía, o ayer decía Zoltán Pozsar, ya sabéis, de Credit Suisse, uno de los mejores economistas del mundo, que él cree que vamos a vivir, que el oro va a sorpasar al dólar como activo de reserva. Cuidado estas palabras, Zoltán Pozsar, que siempre hay que escucharle. Yo no sé si lo viviré, Javier, tengo 36 años, me cuesta mucho creerlo, pero desde luego sería tremendo. Y eso va un poco en la línea que comentabas de esa famosa desdolarización, cosa que yo a día de hoy no comparto, pero desde luego quería dejar el apunte porque, hombre, si lo dicen economistas como Pozsar, pues siempre hay que escucharlos. Bueno, desde luego, José, hay opiniones para todo, desdolarización o no, desde luego el comportamiento está cambiando, y me interesa la parte que me dices que estás fuertemente invertido en China, y me gustaría que comentaras un poco para todos aquellos que nos estén viendo con qué tipo de vehículos, porque si los compañeros me pueden pinchar los gráficos, os muestro el gráfico del Hansen de Hong Kong, en el que vais a poder ver la fuerte tendencia bajista que se ve claramente dentro de este índice, y vemos cómo justamente ha cambiado esa tendencia bajista tan fuertemente, concretamente el 26 de abril, es decir, 29 de abril, perdón, justamente cayendo a finales de abril. Esta zona de ruptura de la directriz bajista, de un canal bajista muy fuerte, fijaos que no se rompía
pues desde el 21, que estaba en zonas de máximos, no ha tenido ningún momento de ruptura. Y justamente, como decimos, a finales de abril, principios de mayo, tiene esa ruptura. Esa ruptura es indefectiblemente un signo en el que todo trader tiene que prestar atención, porque esta ruptura indica un cambio en el impulso de las compañías que forman el Hang Seng de Hong Kong. Por eso, teniendo esto en cuenta un poco, José, ¿a través de qué tipo de vehículos estás invertido en China? Javier, que está poniendo del Hang Seng de Hong Kong. Hay varios ETFs, si alguien está interesado, el FXI, por ejemplo, que invierte en large cap, en empresas de alta capitalización en China, o por ejemplo el CABEP, que a mí es el que más me gusta, que es el ETF tecnológicas chino, ¿no? Yo estoy en ambos ETFs, también en alguna acción suelta, hemos comentado muchas veces, por ejemplo, Alibaba, que he ido acumulando las, que es una posición que me está yendo muy bien, no es por tirarme flores ni mucho menos, y otras empresas como JD.com, creo que ahora mismo están cotizando unos múltiplos, bueno, generacionales, diría yo. En 5 años diremos, ¿cómo es posible que, desde mi punto de vista, que cotizarán a esos niveles prácticamente con más flujo de caja, más efectivo o sea, la capitalización marca prácticamente el flujo efectivo que tienen las empresas. Una cosa muy difícil de ver, ¿verdad? Y como digo yo, todos los value deberán tener el radar puesto ahí. Comentabas en China esas figuras técnicas que, como dices, han roto ya zonas de resistencia muy importantes, esas grandes directrices bajistas de grado mayor, ¿verdad? Que venían muchísimo tiempo resistiendo al precio, pues ya las hemos perforado. Además veníamos de fases de acumulación previa. Las acumulaciones pues son esos procesos de suelo de mercado. Esto lo estudia mucho Richard Wyckoff. A mí son patrones técnicos que me gustan mucho. Y luego, desde el lado más fundamental, como digo, China está viviendo su particular 2008, como digo yo. Como decía Warren Buffett, no hay que comprar en pánico y vender en euforia, ¿verdad? Un poco por sentimiento contrarian, ¿verdad? Y desde luego hemos comentado muchas veces que a día de hoy lo que más empuja a la bolsa es la liquidez. Bueno, China está impulsando ahora mismo por vía fiscal programas de infraestructura brutales, pero tremendos, históricos, también con mucho apoyo del sector bancario, pues a todo el tipo de la industria, también con facilidades gubernamentales al sector tecnológico, y desde el lado de banca central, programas de liquidez también tremendas, con su particular SQE. Además han reducido los tipos de interés, también los tipos de los repos, se ha reducido el coeficiente legal de caja a los bancos para que presten más. Es decir, son todo políticas de demanda, políticas de liquidez, que esto es lo que realmente quieren los mercados. Porque ya sabemos que a día de hoy las bolsas no son un termómetro de la economía real. Hace tiempo que lo dejaron de serlo, sobre todo desde la crisis del 2008, porque ha cambiado mucho el sistema. Pasamos de un entorno de escasez de reservas a un entorno de exceso de reservas, un entorno de exceso de liquidez, y a día de hoy hay que mirar siempre un poco pues esa liquidez, ¿no? Y China ahora mismo está metiendo la bazoca, ¿no? Está inyectando muchísimo y tarde o temprano ya está llegando al mercado, como has comentado, con esas rupturas, donde además aparece muchísima demanda. En la corrección que mostrabas del Hang Seng de Hong Kong vemos secados de ofertas, es decir, todo tiene muy buena pinta para estar iniciando una tendencia secular alcista. Ojo, nos podemos equivocar, por supuesto, no tenemos la bola de cristal, pero todo trader tiene que trabajar con escenarios, con probabilidad, y buscar esa ineficiencia, ¿verdad?, que nos dé por rentabilidad a largo plazo, esperanza matemática positiva en términos más estadísticos, ¿verdad? Y yo personalmente, bueno, en Trading Pro es lo que estamos buscando, ese inicio de tendencia secular en China, y pues hemos rotado parte de nuestra cartera de Estados Unidos, que lo vemos algo más maduro, y estamos moviéndonos en parte, no todo, evidentemente, a China. José, para terminar un poco con el bloque de China, que creo que es muy interesante y que la gente tiene que conocer un poco cómo se funciona, cómo se puede acceder a ese tipo de mercados, ¿no te parece que China está cometiendo dos errores fundamentales que ya está probado que no funcionan bien, como es el real estate? Están creciendo muy por encima de sus posibilidades. Hemos visto lo que ha pasado con Evergrande, ese gran default que ha tenido que el gobierno chino rescatar, partir a cachitos e ir poco a poco disgregando ese terrible fiasco que además ha afectado al mundo entero, porque había innumerables fondos de inversión globales invertidos en Evergrande y que ha sido un auténtico bluff. Y otra parte importante es esa política expansiva de la que estabas hablando. Yo veo esas dos vertientes en las que la parte inmobiliaria y la parte de política expansiva ya hemos comprobado con Japón primero, desde hace varias décadas, luego Estados Unidos y luego Europa, esos quantitative easing, esas políticas ultra expansivas
no llevan a nada bueno. Es verdad que están levantando la economía, están inflando de liquidez, como tú muy bien dices en distintas ocasiones. Al final los mercados filtran muy bien lo que es la liquidez y suben gracias a la liquidez, y que por tanto siempre que haya liquidez los mercados van a tener un buen tono. Pero claro, al final esa fiesta de liquidez hay que pagarla. Yo no sé si China está pecando un poco de ese pensamiento cortoplacista que tenemos en Occidente, de quiero dar buenos números hoy sea como sea, cuando es un país que secularmente ha sido un pensador a medio y largo plazo espectacular. Sigue siéndolo y sigue ganándonos por la mano en temas como los hidrocarburos, como bien sabes, que podemos entrar ahora si quieres, pero ¿no te parece que hay esas dos vertientes complejas, por no poner todo tan bonito? Porque quiero decirte, al final China tiene sus riesgos, están ahí, son plausibles, latentes, y son riesgos que a corto plazo vamos a poder ver cuál es su implicación dentro de las cotizaciones, ¿no? Sí, lo has explicado muy bien, Javier. Son políticas, las que tú comentas, que no generan crecimiento, se ha visto en Japón, no generan crecimiento, pero sí generan inflación de activos. Entonces, por eso digo, hay que separar siempre. Cuando hablamos de mercados financieros, creo que sí estamos en un buen momento para construir posición. Ahora bien, ¿cómo afectará esto a la economía real? Y ahí estoy de acuerdo en que tienen paradigmas muy fuertes con Estados Unidos, ¿verdad? Año 2008, has hablado de mercado inmobiliario, has hablado de QEs para rescatar al sector bancario, básicamente para dar liquidez al sector bancario, y son políticas que está aplicando exactamente ahora China. Y eso que tienen economías muy diferentes, pero las recetas están siendo similares. Por lo tanto, veremos cómo acaba permeando en la economía real, pero lo que sabemos casi con total seguridad es que sí generan inflación de activos, ¿verdad? Y por eso, insisto, creo que es una oportunidad buena, ¿no? Y comentabas, bueno, pues ahora bien, sector inmobiliario, vamos por partes, ¿no? En China. No me gusta nada lo que está haciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ahora está comprando el propio gobierno las viviendas, o en general, locales, bueno, todos los activos, a las propias promotoras que están en problemas. Está haciendo como de banco malo el propio gobierno. O sea, eso sí que sabemos que es una auténtica salvajada, porque al final es el contribuyente y el ciudadano chino el que se va a comer las pérdidas, como pasó aquí en España, por cierto, con la Sareb, algo muy similar. Y luego las políticas de liquidez, veremos. Tiene más sentido ahora mismo, en particular en China, porque está en una deflación monetaria. Conocimos hace poco el dato del IPC, creo que está en menos 2,3, si no me equivoco. Quizá me equivoqué. Pero bueno, el caso es que está en una deflación muy fuerte. Los bancos no están prestando, y lo que quiere China ahora mismo es que cambie esa dinámica, ¿no? Está en una trampa de liquidez porque está desde las autoridades centrales, están haciendo todo lo posible para que los bancos presten. Como digo, le han reducido el coeficiente legal de caja, se ha bajado el tipo de interés de los repos, están en programas de QE para darles liquidez, pero yo siempre digo lo mismo. Tú puedes fomentar a que los bancos presten, pero si el ciudadano no se quiere endeudar, no se va a prestar. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Europa después del año 2008, que el Banco Central Europeo hizo todo lo posible para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento para que los bancos prestaran, pero no se hizo así. Siguió habiendo un desapalancamiento privado. Porque hay dos partes, para que haya deuda hay dos partes, el que la da y el que la tiene que tomar, ¿verdad? Y ahora mismo el ciudadano chino, porque no ve oportunidades de inversión, porque tiene miedo, porque ha salido de un ciclo duro, por cómo está la situación inmobiliaria, no se está queriendo endeudar. Entonces, yo entiendo la preocupación por parte de las autoridades de, oye, vamos a cambiar esta dinámica, y por eso están apostando por estas políticas, como dices, de monetarias ultra expansivas, porque son ultra expansivas, que veremos si tienen resultado o no. O quizás se quede una trampa de liquidez y el desapalancamiento privado continúe. Pero, desde luego, lo que no me está gustando nada es cómo están interviniendo ese sector inmobiliario. Al final, bueno, pues están rescatando un sector que lo hayan inflado ellos mismos y que lo acabará pagando el ciudadano, ¿no? No sabemos de memoria, aquí en España, en Estados Unidos, en Europa, qué consecuencias tiene eso, y están cometiendo pues quizá esos mismos errores, pero sabemos que los políticos, bueno, pues tienden a actuar de la misma manera, sea aquí, allí, ¿verdad? O en el sur, en el norte, en el este o el este, que digo yo siempre. Pues sí, espero que estéis tomando muy buena nota de esta charla, de esta conversación. Ya sabéis que hoy no tenemos ninguna prisa, vamos tranquilamente reflexionando un poquito sobre las cosas que tenéis que tener en cuenta, las que tenéis que, como inversores, como traders, como personas que se juegan su propio capital en los mercados financieros, tomar nota de todos estos comentarios que hoy José Basagoiti nos está contando muy bien, para diferenciar lo que es la economía
de lo que son los mercados financieros, lo que es la oportunidad en un mercado financiero y lo que es el pulso real de la economía y ese decoupling, ese desfase entre la realidad de la economía y la liquidez o el comportamiento bursátil de determinados mercados que representan esa economía, pero que no lo hacen de manera equitativa ni muchísimo menos. Apuntaos todas estas cosas. Si sois traders, tenéis vuestro cuaderno de trading. Id dejándoos notitas. Si sois inversores y tenéis el ordenador cerca, poned un post-it y pegadlo en la pantalla con estas frasecitas que viene bien recordar durante la semana cuando estamos viendo qué es lo que pasa en Estados Unidos, qué es lo que pasa en China, qué es lo que pasa en Japón, qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que pasa en Sudamérica. Cuando intentamos contextualizar dónde es más interesante ahora mismo colocar nuestro capital, cómo ponderarlo, este tipo de frases realmente os van a ayudar mucho y os van a refrescar la memoria sobre momentos de conversación como el que estamos viviendo con José Basagoiti hoy y que muy probablemente os van a ayudar mucho. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de Europa, y es que la tasa de desempleo en la eurozona ha salido un 6,4 mientras esperaba un 6,5. Entonces, bueno, esto apoya un poco la bajada de tipos de interés, entiendo, por parte del Banco Central Europeo, que tenemos que estar pendientes esta semana que viene, ¿verdad, José? Sí, seguramente bajen tipos de interés, 25 puntos básicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los miembros ya lo han dejado caer. Es lo que se conoce como el guidance, ¿verdad?, de una banca central, y es muy raro que si lo dicen luego actúen de forma diferente. Lo que hacen los banqueros centrales es preparar al mercado, pues eso tienen una narrativa de lo que van a hacer en próximas reuniones para que luego no haya mucha sorpresa, ¿no? Entonces, yo no tengo mucha duda de que se recortarán 25 puntos básicos. Ya grandes bancos centrales como Suecia o Suiza han iniciado esa política de recortes, y creo que tienen además el argumento para hacerlo, porque la situación es muy diferente a la de Estados Unidos. Aquí la inflación está más o menos controlada, no está en el 2%, pero está acercándose ya mucho al 2%, sobre todo la parte subyacente, que es la más importante, y además tenemos una economía bueno, está pasando un deterioro económico muy fuerte. Por lo tanto, aplicar políticas de estímulo en este entorno pues tiene cierta justificación, ¿no? Que, por cierto, es muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos, donde a día de hoy, y los swaps de los Fed Funds sigue cotizando que en septiembre habrá recortes, no tienen ni mucho menos ese régimen económico para que salga Powell y diga recorte tipos de interés. Y de ahí la divergencia ahora mismo entre expectativas en el eje atlántico, ¿no?, de Europa y Reino Unido, donde Reino Unido el 20 de junio también veremos recortes seguramente, y Estados Unidos, que muy posiblemente hasta después de las elecciones no pueda iniciar ese pivot, ¿no? Y una cosa, Javier, que has dicho que creo que es muy importante, porque has hablado un poco de los inversores, los traders, si nos están escuchando, y es esa diferencia entre política, o sea, entre economía real y financiera. ¿Y por qué a día de hoy es crucial tener esta educación bursátil? Porque tenemos que protegernos, pues, a día de hoy de la represión financiera, de la inflación. Entonces, es importantísimo conocer los mercados financieros para, pues, hacer carteras diversificadas que nos den, que por lo menos nos protejan del primer benchmark, que yo siempre digo que es la inflación, y el segundo benchmark que tenemos que tener, pues cada uno, el Eurostoxx, el SP500, y ya tratar incluso de batirlo. Y las brechas de riqueza, las diferencias, se están abriendo ahora mismo entre la gente que tiene inversiones y la gente que no tiene inversiones. La gente que está comprada con activos, también inmobiliarios y financieros, y la gente que no tiene esa posibilidad, ¿no? Vivimos en un entorno de inflación de activos. Desde el año 2008 estamos crónicamente, y no puede funcionar de otra manera, necesitamos siempre más liquidez para que esto funcione, y la liquidez acaba inflando los activos. Por lo tanto, el que no esté invertido se está quedando descolgado, y esto va a ir a más. Entonces es crucial entender un poquito cómo funciona a día de hoy el sistema monetario, las implicaciones que tiene también los mercados, y por qué ahora mismo, insisto, el que no sepa invertir, el que no tenga capacidad o conocimiento para invertir, se va a quedar muy descolgado. Yo siempre digo que la gran brecha social no será la renta, sino la desinformación financiera, ¿no?, por desgracia, y por eso es tan importante también el trabajo, la labor que hacéis aquí en negocios. Dicho esto, Europa, a mí me parece yo le llamo la eurocracia, ¿verdad?, un continente que tiene unos problemas estructurales muy fuertes, y por eso desde hace tiempo que no lo tengo yo en el radar a nivel de inversión. Tiene un problema demográfico tremendo, un problema con las pensiones, España particularmente, pero también en Europa, apabullante, y luego una regulación, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que se está viendo que es un país que no le interesa avanzar. Yo no sé a qué intereses responden los políticos, desde luego no las de la ciudadanía. Problemas estructurales como esta transición energética tan desordenada. ¿Por qué hacerlo tan desordenado? Esto nos perjudica, evidentemente, a los ciudadanos, sin embargo, se está haciendo, ¿no? Son problemas estructurales, también una presión fiscal mucho más alta que en el sudeste asiático, en China, que en Rusia, que en Estados Unidos. Son problemas que además no se quieren corregir. Por eso yo estoy muy encantado con Europa,
y no hay más que ver los niveles de crecimiento, el PIB per cápita está totalmente estancado en prácticamente los grandes países. España desde el año 2002 no crecemos en PIB per cápita, cuidado, que son 20 años, tremendo, ¿verdad? No está engañado, y por eso no, soy pesimista con el devenir de Europa y vemos mucha más evolución, evidentemente, Estados Unidos, que se sostiene muy bien, no tiene problemas demográficos, y también el sudeste asiático, que evidentemente, y India, que evidentemente son pues, posiblemente el futuro, ¿verdad?, del mundo. José, yo sé que tú no puedes verlo, pero nos ha hecho un gráfico espectacular nuestro compañero Borja, que están viendo todos los espectadores sobre la evolución, y no solamente sobre la evolución, sino sobre la escala de la inflación en los distintos países de Europa. Y resulta que es que Lituania es el país que más ha bajado la inflación de una manera espectacular. No sé si podemos poner de nuevo ese gráfico que estábamos poniendo, pero absolutamente brutal. Desde, creo que era Bélgica el primer país con mayor inflación, hasta Lituania, que era el país que más ha bajado la inflación en Europa. Creo que ahí está el gráfico, fenomenal, pues casi un 5% por parte de Bélgica, y vemos cómo además hemos hecho una comparativa desde abril a mayo. La rayita roja que veis en pantalla es justamente cómo estaba la inflación en abril y la comparativa con a día de hoy, que se lo ha currado estupendamente Borja y lo ha dejado súper chulo. Vemos esa comparativa entre distintos países, donde efectivamente seguimos teniendo una inflación todavía bastante persistente, a ese 2,6 en general, lo que es la inflación de la eurozona, y que ha subido ligeramente, como podéis ver, desde abril. Importantísimo tener en cuenta la evolución de esta inflación en Europa a día de hoy, desde el mes anterior al día de hoy. Sí. Pues, José, perdona. No, sí. Decía que de aquí pasamos directamente, ya que estamos hablando de inflación, si te parece, en los últimos minutos que nos quedan, hablar del PCE. Hoy hemos tenido dato de PCE. Ayer explicamos que cómo se tenía que leer el PCE. Hicimos toda una cabecera importante en el editorial explicando cómo se tiene que leer, cómo se compone, de qué se compone y con qué tipo de indicadores macroeconómicos debemos combinarlo para poder usarlo en nuestro beneficio. Cuéntanos el dato de PCE de hoy, porfa, José. Bueno, pues dato en lo esperado. En lo esperado, incluso un poquito mejor cuando hablamos de la lectura subyacente o core, ¿verdad? La que excluye las partes más volátiles. Se esperaba en términos mensuales un 0,3, salió un 0,2, aunque bueno, esto de los redondeos a veces es un poco tramposo, porque ha quedado como espera básicamente, y por eso el mercado esto no tiene mucho impacto. Hoy veíamos a las bolsas caer, pero muy empujadas por las magníficas, ¿verdad? Porque si vemos el equal weight o el S&P de igual ponderación, prácticamente estaba plano, ¿no? Y vemos, por ejemplo, como el Dow Jones tampoco caía. Es decir, no es que el dato de PCE haya sentado mal, sino que hemos tenido otros factores más puntuales en tecnológicas como Nvidia, Microsoft o Meta, que hoy venían cayendo con fuerza, ¿no? El dato, bueno, pues no es malo, sigue muy por encima del objetivo, que es el 2%. No olvidemos que la cifra del PCE es la que más mira, la que más vigila la Reserva Federal a la hora de hacer sus políticas monetarias. Ayer explicas muy bien, Javier, un poco la composición del PCE y cómo cómo se cómo se distribuía o cómo funcionaba. No olvides que el PCE, a diferencia del IPC, abarca todos los productos de la sociedad, no solo los que considera el Instituto de Estadística que más se consumen o menos se consumen. A mí es un dato de inflación que me gusta bastante más. Estados Unidos tiene la gran suerte de contar no solo con una lectura de inflación, que puede estar manipulada como el IPC, sino allí tienen hasta tres: el deflactor, el PC y el IPC. Entonces, diríamos que la inflación más real sería como una media de esos tres indicadores. Aquí en Europa nos tenemos que fiar sí o sí del IPC, que sabemos que además está en muchos casos disfrazado por intereses políticos, ¿no? Y bueno, pues en lo esperado, poco impacto en los mercados, y desde mi punto de vista aún muy alejado de dejar posibilidades a la Reserva Federal de recortar tipos, porque está por un 50% más de un 50% por encima del objetivo que busca la entidad.
Pues sí, desde luego. Comentábamos justamente esa diferencia ayer entre PCE e IPC, y es que al final el IPC mide todos esos bienes y servicios construidos y el PCE mide aquellos consumidos, aquellos que los consumidores han comprado, y muchísimas cosas más. Podéis ver el programa de ayer o el artículo de TradingView, donde vais a ver un poco todo ese desgranado que hicimos ayer. Nos quedamos sin tiempo, José, pero no quiero irme antes de preguntarte por el crudo, porque hay un movimiento en el crudo importantísimo, donde seguimos bajando ahora mismo, exactamente en este momento, $81 el barril de crudo Brent. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, este domingo apuntarlo porque tenemos reunión de la OPEP Plus, ¿vale? Será en Riad y va a ser online, al final va a ser presencial, y se va a determinar si se prolongan los recortes de producción. Esto será clave porque iban a finalizar y se estipula, se rumorea de que van a aprobar estos recortes hasta el año, o sea, hasta inicios del año 2025. Es decir, que durante todo el año 2024 tendremos estos recortes. Lo que quiere es estrangular un poco el precio de la OPEP para sostener el precio del West Texas por encima de los 80. En esta guerra clara que ahora mismo hay entre la OPEP Plus, incluido Rusia, y Estados Unidos. Esto le va a hacer mucho daño, evidentemente, a Biden, porque sabemos que el galón en Estados Unidos tiene mucho peso en las elecciones, y claramente si finalmente la OPEP pues confirma esa extensión de los recortes, veremos, es el domingo la reunión, pues es un catalizador alcista en un entorno más de donde la demanda no ha caído mucho a pesar de la coyuntura económica. Por lo tanto, el objetivo es claramente de la OPEP mantener ese precio por encima de los 80. Desde mi punto de vista, el petróleo también esta es una situación técnica muy interesante a falta de confirmación de la acumulación, para ver si incluso buscamos en próximas semanas en tornos de 84-85 en el West Texas. Hablo de si rompemos resistencias, la resistencia de los 80, cosa que aún no ha sucedido, pero bueno, el domingo cita clave para los operadores del petróleo. La semana que viene, si quieres, podemos comentar un poco la reunión, si te parece, Javier. Por supuesto, la semana que viene comentamos la reunión de la OPEP, que como dices va a ser determinante, y es que al fin y al cabo, si la OPEP Plus decidiese sorpresivamente no continuar con esos recortes en la producción, ¿qué pasaría, José? Pues caídas fuertes del precio. Es decir, si no continúa y produce más, aumentamos la oferta a mismo nivel de demanda y por tanto el precio se nos cae de manera inmediata. Si me podéis pinchar un segundo los gráficos, vamos a comentar con José la zona donde nos encontramos en ese crudo Brent, en este caso no en el West Texas, sino en el crudo Brent, y vamos a ver justamente esos 81.03 ahora mismo, ha cambiado 3 décimas, pero si hacemos este pequeño truco técnico vais a ver qué es lo que sucede. De momento no se veía nada, vemos aquí que está como en una zona de soporte que no entendemos muy bien o que no podemos determinar muy bien porque solamente se da en esta zona y aquí ya no tiene la misma zona de soporte, pero si utilizamos herramientas técnicas nos vamos a fijar cómo mantiene exactamente de manera absolutamente brutal los cuerpos de las velas de esta manera. Esto no lo digo para que penséis que el análisis técnico os va a resolver cualquier tipo de movimiento dentro de los mercados financieros, y menos aún con un activo como el crudo Brent, que está extremadamente manipulado por presiones de oferta y demanda, por políticas de distintas zonas de los productores. Recordad, uno de los productores más importantes acaba de fallecer, en este caso el primer ministro de Irán, en ese accidente aéreo, y recordad que el monarca de Arabia Saudí tiene una salud muy complicada y su hijo, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, podría fácilmente cambiar la política con la cual está trabajando Arabia Saudí. En este punto, José, y teniendo todos estos datos que acabamos de comentar en cuenta, ¿cómo te parece que podría afectar la reunión si mantienen los tipos? Ya hemos dicho qué pasaría si no los mantienen, es decir, si no mantienen esa política de recortes. Si la mantienen, ¿qué te parece que podría pasar? ¿Se va a mantener igual? ¿No va a haber ningún tipo de cambio o por el contrario va a haber algún tipo de reacción? A ver, el mercado ya lo está descontando, por lo tanto, está descontando que se van a prolongar los recortes de producción. Entonces, no deberíamos ver grandes movimientos el lunes. Ojo, aquí es siempre lo mismo, ¿no? El mercado se mueve por expectativas. Si
se extienden los recortes más allá de lo que está descontando el mercado, que ya digo que es justo durante todo el año 2024, pero por ejemplo si dicen, oye, no, es que será durante todo 2024 y el primer trimestre de 2025, ahí veremos desde mi punto de vista subidas muy importantes del precio. Lo has comentado muy bien, escasez, eso, recorte de producción es que lo hacen escaso, imaginaos que la demanda es estable, tú haces más escasa la producción, pues se ajusta vía alzas del precio. Y lo contrario, si por lo que sea dicen, oye, vamos a eliminar estas políticas de recortes porque hay ciertos países que están incómodos, no olvidemos que los países productores viven de exportar petróleo, ¿no? Entonces, realmente esto, por un lado, es bueno porque sostiene el precio al alza, pero por otro lado, hombre, les afecta a sus cuentas, ¿no? Porque no producen tanto como les gustaría, quizá, ¿no? Entonces, si finalmente no extienden tanto los recortes, pues, como has comentado antes, veremos caídas del precio, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver lo que va a suceder y, sobre todo, es la expectativa, lo que ya está descontando el mercado a día de hoy y si tenemos alguna sorpresa. Si no hay sorpresas y realmente al final pasa lo que ya sabemos o lo que ya se espera, pues no esperamos muchos movimientos. Si tenemos sorpresa de más recortes de producción, será con subidas del precio. Si al final no extienden los recortes de producción, veremos posiblemente caídas y esa tendencia a la desinflación del precio, aunque yo es un escenario que ahora mismo no contemplo, porque sí que creo que estamos, o que la OPEP quiere hacerle esa guerra económica a Estados Unidos. De que es uno de los activos más intervenidos, más influenciables por la política, por la oferta y demanda y por esas guerras un poco de suministro que vemos dentro de los hidrocarburos. Ahora bien, a mí se me hace un poco difícil explicarle a la audiencia, a ver si tú eres capaz de hacerlo, José, porque si se producen menos barriles y el precio se mantiene en una zona alta, los países productores van a ganar más dinero con el precio más alto, porque al producir menos, al final, como hacemos con la cuenta de la vieja, las gallinas que entran por las que salen, claro, al final van a ganar menos dinero. Si puedo producir 1, 2, 3 millones de barriles más al día y me baja $4 el barril, a lo mejor es que estoy ganando más dinero produciendo esos barriles. ¿Es solamente por la parte política? ¿Es solamente esa estrategia política? ¿O realmente la cuenta está balanceada para que ganen un poquito más con ese recorte? A ver, primero hay que decir que hay dos variables, oferta y demanda. Es decir, el cártel de la OPEP puede tratar de controlar el precio, pero solo por el lado de la oferta. Entonces, luego también dependerá mucho de la demanda. Por eso el petróleo es un mercado muy cíclico, ¿verdad? Depende mucho de la coyuntura económica, ¿no? Y aquí está, dentro de la propia OPEP, hay ahora mismo una guerra abierta, porque hay algunos países que quieren mantener los recortes, ¿verdad? Arabia Saudí, por ejemplo, Rusia también, y otros que no, has hablado antes de Irán. Entonces vamos a ver al final si llegan a un acuerdo, porque realmente tienen que llegar a un acuerdo y no todos los países de dentro tienen los mismos intereses, ¿no? ¿Por qué hay algunos países que no quieren continuar con los recortes de producción? Porque, como digo, está afectando estos recortes a sus cuentas públicas. Son países productores, ¿verdad? Entonces, parte de sus ingresos, o una gran parte de sus ingresos provienen del propio petróleo, de la producción y la exportación. Si tú lo mantienes, o sea, si tú te estás poniendo una barrera a no producir, pues evidentemente podrías estar, entre comillas, generando más ingresos fiscales, ¿verdad? Y lo estás parando por tratar de sostener el precio alto. Entonces aquí ya es un equilibrio de, oye, con los recortes espero tener el precio alto y esto me va a compensar no producir o no. Y hay diferentes opiniones. Irán ahora mismo es de los que cree que hay que frenar ya, o sea, hay que parar ya con estos recortes. Quiere volver a producir la media habitual o que venía produciendo antes de este conato de guerra comercial que tiene Arabia Saudí y Rusia con Estados Unidos, y otros países que mandan más, evidentemente, como Arabia Saudí, que creo que es el que está sosteniendo esta idea de aguantar los recortes de producción. El objetivo, claro, yo creo que lo tienen claro, es sostener el precio del barril por encima de los 80 e incluso soñar con que vuelva a tantear en tornos de 90. Y Rusia, que sería OPEP Plus, creo que está muy cómodo, además, ahora mismo con estos niveles, y creo que también está apoyando esa posibilidad de aguantar los recortes. Rusia, además, con claros intereses geopolíticos en hacer daño a Estados Unidos y más al gabinete Biden, que ha sido el más belicista, con un posible cambio en la Casa Blanca, ¿verdad? Donde Donald Trump quizá a la hora de apoyar la guerra no sería tan contundente y quizá apostaría más por la paz y que Rusia pues agresionase los territorios ya ocupados y ahí tratar de cerrar todo este conflicto, ¿no? Entonces quizá parte de aguantar estos recortes tengan hasta intereses geopolíticos por parte de Rusia, bueno, no me cabe ninguna duda.
Pues José, sé que te he entretenido un poco más de lo que debería. Te agradezco muchísimo la charla, ya sabes que siempre me gusta mucho conversar contigo. Creo que es muy enriquecedor para todo el mundo el punto de vista que nos aportas siempre y por tanto me he aprovechado un poco de ti para dejarte un poco más con nosotros. Muchísimas gracias, José, es un placer siempre charlar contigo. A ti y a toda la familia de Negocios Televisión. Un abrazo muy fuerte. Gracias.